todo lo que escuche es bajo su propio riesgo, excepto, claro, los cortes comerciales. De continuar la revolución, necesitamos mocharle la mano. Unos genios. El que suelte el tigre. Matrimonios entre hombre y mujer. Cayo. Radio Fórmula. Callín Canallín. Felicidades, un año de la maldita hora. Señoras y señores, esto es La Maldita Hora con Cayo de Hacha. Señora, alto ahí, siéntese, apague el coche, apague lo que tenga ahí por ahí, baje, siéntese, tómaselo con calma. Señor, le tengo una noticia importante que requiere que usted esté sentado. Como lo está escuchando, esta noche México ganó el Mundial. Amigo, México ganó el Mundial del 2026 y será la sede del Mundial del 2026. No más 10 partidos, pero... Amigos y amigas de La Maldita Hora, hoy es miércoles 13 de junio del 2018. Nos quedan apenas 17 días antes de que el portal del fin del mundo se abra y nos trague a todos. Solamente 17 días antes del 1 de julio. Pero mientras tanto, tranquilo, ya que está sentado, aproveche. Son las 9 de la noche en punto y ustedes nos están escuchando a través del 104.1 de FM, 1500 de AM y a través del Facebook Live oficial de Radio Fórmula. Y usted se pregunta y se preocupa, ¿qué estamos haciendo en este estudio? ¿Qué estamos, a los que nos están viendo en Facebook? Pues el día de hoy estamos aquí porque nos vamos a conectar en unos minutos más con uno de los candidatos a la presidencia de la República, el único que nos agarró la llamada, ¿no es cierto? No, hasta ahora, ya están invitados todos. Hoy vamos a platicar con José Antonio Meade, el candidato del PRI a la presidencia de la República. Vamos a platicar, vamos a preguntarle cómo le fue ayer, cómo piensa que van a ser las últimas 2 semanas, cómo se sintió en el debate, todo eso y más en unos minutos. Pero les platico antes, el día de hoy, los mexicanos nos levantamos muy contentos con la noticia de que nuestro país sería el anfitrión de la Copa del Mundo 2026. El Congreso de la FIFA, celebrado este miércoles allá en Moscú, eligió la candidatura de México, Estados Unidos y Canadá, América del Norte, para albergar este mundial. Esta propuesta derrotó con 134 apoyos de 203 contra 65 de Marruecos, que solamente alcanzó 65. A la otra opción, y México se convertirá en el 2026 en el primer país en albergar 3 mundiales. Estados Unidos 2, Canadá será el primero. Así es que Donald Trump piensa si quiere salir del Tratado de Libre Comercio, te sacamos del mundial también. Yo solamente le ruego a Dios que quien gane la presidencia es en 2 semanas, sí, no sea el que dé la patada de inauguración del mundial, porque nada más puede ser presidente 6 años. Bueno, creo. Espero. Sí, hasta ahora. Así sueño. Hace rato dijiste algo terrible. El presidente Cuauhtémoc Blanco. Dios, imagínense el presidente Cuauhtémoc Blanco en el 2026. Bueno, por cierto, mañana empieza el Mundial. 9 de la mañana, tiempo del centro de México. A las 10, el primer partido entre el anfitrión, Rusia y Arabia Saudita. Se ve interesantísimo. A eso mandamos al pintor a Rusia y a partir de mañana nos va a estar reportando desde allá. Nos vamos a conectar con él. Por lo pronto, antes de que se acabe la campaña y entremos al periodo de reflexión futbolera de 2 semanas previo al 1 de julio, tenemos una entrevista regresando del corte. Es la primera vez que un candidato presidencial habla con nosotros y ya lo habíamos dicho hace unos días, ya se estaban tardando. Aquí hay gente que, bueno, que estamos platicando. No habíamos hecho mucho de rogar. Eso era, no les queríamos decir, pero bueno. Además, es miércoles y hoy, por única ocasión, por lo que estamos pasando el día de hoy, van a estar con nosotros Alfonso Flores Durón, Poncho, simpatizante de Morena, representante de Morena, Juan Pablo Adame, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional, y obviamente Pablo Angulo, presidente de la Red de Jóvenes por México del PRI, y nuestro querido amigo y experto, ahora es analista de este programa. De candidaturas independientes. Así es. Alfredo López Rojas va a estar con nosotros. Obviamente, vamos a platicar de lo que pasó ayer en el debate. Para ustedes, la pregunta sería: ¿quién ganó el debate? Porque muchos periódicos, muchas personas, al parecer, vimos otro debate, vimos diferentes debates. ¿Quién ganó el debate para ustedes? ¿Fue Ricardo Anaya amenazando con meter a la cárcel al presidente Peña? ¿Fue José Antonio Meade sabiéndose todos los números de todas las cosas que existen? ¿Fue Andrés Manuel López Obrador, un bronceado de Luis Miguel extraordinario y mucha templanza? ¿O el Bronco con sus ocurrencias? Andrés Manuel Palazuelos. 55 386 32 44. ¿Quién ganó el debate? Señoras y señores, WhatsApp de confianza 55 386 3244. La radio es
confianza. Señoras y señores, ya estamos de regreso. Están escuchando La Maldita Hora, pero eso ya lo saben. Estamos escuchándonos a través del 104.1 de FM, 1500 de AM. Y el día de hoy, esta noche, aquí en La Maldita Hora está con nosotros el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, que mucha gente no lo sabe, por cierto, que ya nos conocíamos. Digamos, José Antonio, seguramente te acuerdas que tu primera vez fue conmigo. Me acuerdo bien. Nada más aclarando. En un sótano. En un sótano. Sí, a ver, una cosa muy audaz, mano. Oye, como están las cosas, ni me digas eso. No, la verdad es que fue la primera vez que lo entrevistaron. Nos tocó entrevistar a José Antonio Meade en medios digitales cuando era secretario de Desarrollo Social. Y José Antonio, ¿cuántas cosas han pasado desde entonces? No, pues ya llovió, mano. Bueno, a ti, eres una estrella ya. Ya tenía yo miedo de que no me quisieras dar tu autógrafo. Mira quién habla. Mira quién lo dice. ¿Cómo te sentiste ayer, José Antonio, en el debate? Bien. A ver, la verdad es que me sentí muy bien y se valida que me sentí bien con lo que hemos visto hoy en los sondeos y con la reacción de la gente. Atraviesa la campaña por un buen momento. Traemos buena dinámica después del relanzamiento, segundo debate, tercer debate y pues trabajando con todo empeño, con todo entusiasmo para que el mejor día de esta campaña sea el 1 de julio. José Antonio, ¿tú crees? Y mira, mucho se ha hablado de que después de los debates no han cambiado mucho las preferencias, por lo menos eso es lo que nos dicen las encuestas. ¿Crees que el último debate, el tercer debate, la última vez donde los candidatos, ustedes, se vieron la cara y discutieron ideas, vaya a cambiar algo en las encuestas? ¿Sabes yo qué creo que va a cambiar? Algo en el ánimo y en el proceso de reflexión. Porque las campañas tienen 3 momentos, en todas partes del mundo, son 173 países que tienen elecciones. Ningún país resuelve por encuestas. Y decía el otro día un encuestador, lo decía Roy Campos, es una verdad yo creo bastante profunda. Dice, la razón por la que las encuestas no predicen la elección es porque las encuestas no son votos, recogen opinión. Y es bien diferente ya cuando uno vota que cuando uno expresa la opinión, porque hoy estamos expresando la opinión antes de que la campaña entre a su proceso de reflexión. Yo que creo que hace un debate. El debate como el de ayer pues lleva, por ejemplo, a la gente a pensar, bueno, a ver, ¿qué dijo este cuate Meade? No, pues este cuate dijo que el Seguro Popular había que fortalecerlo y que los hospitales funcionaran los fines de semana y que pudiéramos escoger la clínica y el hospital que queremos. Pues eso ya todo dar. Oye, ¿qué dijo Andrés? No, pues Andrés dijo que los iba a cerrar. No, pues eso es terrible, pues hay 53 millones de mexicanos que estamos allá afiliados y que de eso depende nuestra salud, ni modo que lo vaya a cerrar. No, pues también lo que se dijo es que se tardó 2 años Andrés Manuel en sumarse al Seguro Popular, entonces de veras no le gusta el programa. Entonces, ese tipo de aseveraciones que se hacen en el debate, o como ayer, sí voy a echar para atrás la reforma educativa, debe de haber millones de padres de familia, de jefas de familia, que su legado más preciado para sus hijos es una buena educación, que no quieren regresar a un México en donde las plazas se vendían, en donde se heredaban, en donde no había inglés, no había tecnología en el salón de clases, y que seguramente en la reflexión van a decir, por ahí no. Vámonos por el que nos pueda garantizar para el país el mejor futuro, por el que convierta a en un país donde terminemos la preparatoria, las mujeres tengan mejores oportunidades y nos garantice que le vamos a dejar a nuestros hijos un mejor México del que recibimos nosotros. Ayer en el debate hicimos este juego en donde cada quien se tomaba un shot, cada que alguien decía que acabar con la corrupción era la manera de resolver todos los problemas. Ahora, yo te lo pregunto, José Antonio, ¿crees que acabando con la corrupción, que de entrada suena utópico, porque es una condición, que se ha presentado durante toda la historia y acabarla sería en 6 años difícil, ¿crees que sea esa la matriz de todos nuestros problemas? Mira, yo sí creo sin duda que podemos desterrar la corrupción de la política y que podemos lograr los mismos resultados que tienen otros países de la OECD o del G20. Pero fíjate un poco, lo platicábamos aquí fuera del aire, con un grupo de amigos, lo escalofriante que resultó el debate. Oye, ¿y esto cómo le vas a hacer? No, pues acaban con la corrupción. ¿Y cuánto te da? No, pues me da 300,000 millones. Bueno, pero a lo mejor me da 500,000. Si le echo ganas me da 750,000 millones de pesos. O sea, tú imagínate, para los que están viendo en el debate queriendo encontrar ahí liderazgo, pues si no resulta absolutamente frustrante que dé igual 300, que 500, que 750,000. Yo por eso a alguna altura, ya con cierto sentido, pues un poco de angustia, lo que quería plantear es que lo presupuestal exige solamente que uno aprenda a contar del 1 al 5. Son 5 millones de pesos lo que se gasta en el presupuesto.
1.5 se va a estados y municipios como aportaciones y participaciones. Eso no le toca al gobierno federal. 1.5 está ya comprometido para pensiones fundamentalmente y costo financiero de la deuda. Ahí tampoco hay. 1 es el IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE, que tienen sus propios ingresos y su propia lógica de gasto. Eso te deja solamente 1 millón de millones. ¿De dónde salen los 750,000 o los 250,000 o los 300,000? No hay manera. Esa película ya la vimos en muchas partes del mundo, ya la vimos en México y termina en tragedia. Termina en desempleo y en pobreza. Por eso en este espacio de reflexión, por eso la oportunidad de un debate y por eso la necesidad de transmitir que no nos vayamos a equivocar, que no le encarguemos el futuro del país a quien no nos garantiza que nuestros hijos van a estar bien, a quien más bien nos garantiza un final de pobreza y desempleo. ¿Yo qué garantizo? Yo garantizo que México sí va a crecer, que vamos a acabar con la pobreza de los niños, que vamos a trabajar para que nuestros hijos terminen la preparatoria, más oportunidades para las mujeres, que en México progresemos, vivamos seguros y vivamos felices. En un día, el 1 de julio, vamos a votar por 6 años. Toca ahora en esta etapa reflexionar el voto y por eso vamos a ganar. José Antonio, cuando yo te conocí, tú eras secretario, esta famosa primera vez que tuve la oportunidad de entrevistarte, tú eras secretario de Desarrollo Social y me acuerdo que te hice una pregunta. Te pregunté si querías ser presidente de la República y me dijiste que sí. Hoy, después de conocer la chamba que es ser un candidato, que es cansada, bueno, dímelo tú, ¿qué te gusta más, ser un candidato o ser un funcionario público? Mira, a mí lo que me gusta es resolver problemas. La emoción del servicio público, lo que entusiasma, lo que da orgullo, razón de ser, la vocación que tenemos en el servicio público es la de ayudar a que en México vivamos mejor, desde cualquier trinchera. Yo me levantaba cuando era, y lo platicamos en tu programa, ¿sí?, jefe de departamento de estudios financieros del sector afianzador, y pensaba que desde ahí iba a cambiar el mundo, que desde ahí iba a cambiar México, y tenía razón. Porque si yo hacía mi chamba bien, ese sector que ofrece un servicio importante le iba a ayudar a mexicanos. Y luego cuando me promovieron y fui subdirector y ya me tocaba ver seguros y fianzas, bueno, sentía que ahora sí íbamos a hacer una gran... Y también fue cierto, si nosotros lográbamos que el seguro tuviera más penetración, alguien en México iba a poder pasarle su riesgo a una aseguradora y si el riesgo se le actualizara, no se iba a empobrecer. Y así en cada espacio, y hoy lo que me entusiasma es sentir que México tiene a la mano un gran futuro, una gran posibilidad, y me compromete, y eso es lo que me ha movido en la campaña, y nos ha movido a todos en la coalición, la certeza de que la mejor propuesta, y el que le ofrece a México el mejor destino somos nosotros. Oye, José Antonio, habla Amado Avendaño. Te quiero preguntar, ¿qué va a pasar en estas 2 semanas siguientes? ¿Algo va a cambiar sustancialmente? ¿Van a seguir igual? ¿Cuál es el rumbo de estas últimas 2 semanas? Mira, cambia todo de los dos lados de la ecuación. Cambia la escala de lo nuestro, cambia la escala de nuestro despliegue, porque tenemos ahora sí, literalmente, a 18,000 candidatos en la calle, tocando puertas, recorriendo calles, haciendo y participando en cruceros, distribuyendo información, explicando la propuesta, convenciendo, generando convicción, nosotros con eventos cada vez más grandes, más masivos, preparándonos para una jornada en donde, insisto, nuestro mejor día sea el 1 de julio. Eso desde el punto de vista de la campaña. Y desde el punto de vista del electorado, empieza ahora sí ya en forma, pues el proceso de reflexión y de contraste, el proceso de definir qué queremos para el país y para nuestros hijos, por lo que los dos cambios se empatan para llegar al momento más importante, el 1 de julio. Nosotros en los siguientes 15 días, la mayor capacidad de desplegar nuestra propuesta y el electorado, la mayor capacidad para recibirla y reflexionar sobre ella. José Antonio, antes de que te nos vayas, la pregunta de esta semana seguramente va a ser: ¿cuál es tu pronóstico para este apocalipsis? Y no me refiero a la elección, me refiero al partido de México-Alemania. ¿Qué pronóstico tienes? 2-1 México. Bien. Y la elección ganada todos por México. Y de una vez aprovecho, pues aquí que estamos ya en el espacio y en la intimidad y fuera eso, ya del sótano, para pedirles a quienes nos han escuchado otras veces que voten por mí. Que le apuesten a que conmigo van a tener un mejor futuro, a que conmigo les va a ir muy bien. Te agradecemos mucho, José Antonio. Y un compromiso nada más: ganes o pierdas, José Antonio, y después de que duermas 48 horas seguidas de la campaña, queremos que estés aquí en el estudio para platicar largo y tendido
¿Es un compromiso? Largo y tendido, pero voy a ganar. No Eso. tengan duda. Mejor tener acá. Ahí voy a estar. Listo. Muchas gracias, Abrazos, señor. Muchas gracias, José Antonio. Un mucho abrazo. gusto otra vez. Gracias. Manda tus videoinsultos o audio sugerencias al WhatsApp maldito en el 55 13 86 32 44. Enseguida volvemos al... Señoras. La verdad te hará libre, pero primero te hará enojar. Así es, señores, acaban de escuchar a José Antonio Meade, el candidato del PRI a la presidencia de la República. Ya, repito, volvemos a hacer la invitación a todos los otros candidatos. Andrés Manuel, estás invitado. Ya dijo Andrés Manuel que no va a venir. Excepto pero al Bronco. No, también al Bronco, porque dice que está vetado de Fórmula. No, ya hablé que yo venga con el Bronco. señor Si Fórmula y me dijeron que no. Entonces, bueno. No, nunca está vetado nadie aquí. Señores, están con nosotros aquí en la mesa los debatientes el día de hoy. Pasamos este debate unos días después para tener el debate del postdebate. Está con nosotros sentado en el estudio de La Maldita Hora Alfonso Flores Durón y Enciso, simpatizante y representante de Morena. Poncho, ¿cómo estás esta noche? Muy contento, Cayo. Buenas noches. Está con nosotros también Pablo Angulo, presidente de la Red de Jóvenes del PRI. ¿Cómo estás? Muy bien, contento. Acaba de hablar Sí te veo contento. mi gallo y el próximo presidente de México. Acaba de hablar, explicar su proyecto de nación y por qué va a ser presidente. Ya hasta dijo 2-1 América. Ya lo estoy yo metiendo. Alemania. México-Alemania. Va a ganar, Cayo. Alfredo López Rojas, analista, obviamente invitado a este programa desde hace 3 semanas como analista. Estabas antes en el equipo de Margarita Zavala. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, buenas noches y contento de estar aquí para opinar del debate del postdebate. Nos falta, está en camino, yo creo por la lluvia, el representante de Acción Nacional. No va a ser Yo Juan Pablo. me voy a transformar en Roberto Cabral en un momento más. Yo estoy preocupado por... Mejor no digo nada y les voy a preguntar a ustedes cuáles son sus primeras... Poncho de Morena, ¿cuáles son tus primeras impresiones del debate? Te pregunto lo obvio, pero cuéntamelo tú. ¿Quién es el ganador del debate, último debate de anoche? Bueno, honestamente creo que todos vamos a estar de acuerdo que fue un debate muy aburrido. Fíjate que sí. No creo que alguien que haya visto el más aburrido debate. de todos, digamos. Fue un debate muy aburrido porque creo que ya todos los candidatos tienen claro qué es lo que va a pasar. Hay un claro puntero. Algunas encuestas le dan 30 puntos, otras le dan 25, pero se empieza a notar la percepción incluso de Ricardo Anaya y de José Antonio Meade de que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador es inevitable y empiezan a tratarlo ya, a darle un trato de presidente. Se le vio muy tranquilo, los intentos desesperados de Ricardo Anaya por desviar la atención de las graves acusaciones que tiene de lavado de dinero fueron absurdos, nadie lo peló. Entonces sí, creo que honestamente Andrés Manuel López Obrador sale como un claro ganador del debate a la espera de que llegue el día de la elección y que ganemos como todo parece indicar que va a pasar. Dos cosas. ¿Cómo está eso de que la familia de Javier Jiménez Espirú, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes en el si es que gana Andrés Manuel, en el gobierno de Andrés Manuel, está ligado a este escándalo de Odebrecht que ha metido a la cárcel a muchos funcionarios en América Latina? Sí, el ingeniero Javier Jiménez ya salió a aclararlo. Esto, como digo, fue un intento desesperado de Ricardo Anaya en medio de las graves acusaciones de lavado de dinero, a raíz de los videos que salen del hermano de Manuel Barreiro que lo vuelven a embarrar. Jiménez Espriu ya aclaró que él no tiene absolutamente nada que ver con esta empresa, es su familia política la que está involucrada en esta empresa. Por lo tanto, él no tiene por qué responder a nada absolutamente. Él no está ligado directamente con esta empresa, sino su familia política. Roberto Cabral, estas acusaciones las hizo... Te saludo antes, Roberto Cabral. ¿Cómo estás? La primera vez que nos conocemos. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, ¿y tú, Cayo? ¿Cómo estás? Bien. Estamos hablando del debate. A ver, dos cosas. Las acusaciones más fuertes que recibió Andrés Manuel López Obrador vienen de parte de Ricardo Anaya. La primera es, bueno, la que estamos hablando de esta asociación con el caso de Odebrecht. Y la segunda es... Muy absurdo. La que presentó Ricardo Anaya en Debate 2018 MX, en este portal, que ya hasta lo hicieron meme, pero bueno. ¿Cómo lo ves, Roberto? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Buenas noches a todos. Sin duda, y esto creo que es muy preocupante, que vemos cómo todos los eslabones del pacto de impunidad empiezan a encajar. Voy a empezar por el caso de Odebrecht, que me parece escandaloso. Es el escándalo de corrupción más grande en la historia de América Latina.
En muchos países hemos visto consecuencias severas. Pregúntenle a Lula qué es lo que pasa cuando está en la cárcel. Está en la cárcel por este tipo de escándalos. Y hoy, entonces vemos un manejo que es lo que pasa. Hay una planta que se llama etileno 21, que es una planta que se otorga mediante una asignación en un contrato que firma el candidato del PRI, José Antonio Meade, involucrado con el presidente Enrique Peña Nieto. Y esa planta la maneja. Esa planta en 2010, Meade fue secretario de Energía en 2011. Esa planta la maneja IDESA. IDESA es la partner mexicana de Braskem, que está asociada con Odebrecht, de la cual el señor Espriu era director. Entonces es muy preocupante toda esta liga en el escándalo más grande de corrupción en la historia de América Latina. Que también salpica al gobierno de Felipe Calderón. Sin duda se tiene que perseguir. Y se tiene que presidente investigar. Calderón? Es que la justicia tiene que aplicar para todos. Y por eso regreso a algo que ha sido un reclamo de Ricardo Anaya, de nuestra coalición y de la sociedad civil, que es tener una fiscalía autónoma. Porque la justicia no debe tener colores. Yo tengo algo que preguntarle justo con lo de la fiscalía autónoma. Les recupero un poco algo del debate. Algo muy importante. Andrés Manuel le dijo directamente a Ricardo Anaya anoche que la amnistía le va a alcanzar hasta él. Y fue, por el casos de corrupción. Ahora, yo me pregunto, ¿estaba en un debate para fiscal o para presidente? Porque el presidente, el titular del Ejecutivo, en teoría no podría, sí puede, pero no tendría que otorgar. Lo mismo le quiero preguntar al representante de Ricardo Anaya. ¿Cómo puede Ricky Riquín decir que quiere una fiscalía autónoma y al mismo tiempo decir que va a perseguir al presidente Peña Nieto? Sí. ¿Me puedes explicar cómo está eso si él no va a ser fiscal? Él es candidato a presidente. El señalamiento ha sido claro y en un video que nuestro candidato presentó la semana pasada fue clarísimo, con una fiscalía autónoma que se investigue al presidente Enrique Peña Nieto, porque hasta él tiene derecho a la presunción de inocencia. Pero él ha dicho que lo va a meter a la cárcel directamente. Que se investiga al presidente. Investiga al presidente. Pero lo ha dicho abiertamente, que lo va a meter a la cárcel. Quiero precisar tres cosas. Señor Angulo. La primera, sin duda, hoy Ricardo Anaya se ve envuelto no solo en un escándalo, sino en un señalamiento clarísimo de lavado de dinero. Los hermanos Barreiro ya acreditaron, ya dijeron cómo hacía todo su manejo para capitalizar recursos indebidos, para patrocinar campañas propias y de sus allegados. Y la segunda, yo creo que el debate sin duda, Cayo, lo ganó José Antonio Meade, el de mejores propuestas. Vi a un Ricardo Anaya que su tesis central fue meter a la cárcel, quiere meter a la cárcel a todos, no cree en una autonomía, en una fiscalía autónoma, cree más en que el presidente de la República tiene el poder para meter a la gente a la cárcel, es decir, no cree en la división de poderes. Vi a un Andrés Manuel López Obrador hablando de corrupción como su tesis central para acabar con todos los graves problemas económicos de este país. Sin duda, la corrupción hay que combatirla, como bien dice José Antonio Meade, con 4 claves importantísimas. La primera es regresando, quitándole a los que se han robado dinero y regresándolo a las arcas del gobierno, castigando a los corruptos. La segunda, ministerios públicos autónomos, que no dependan del Poder Ejecutivo, que no dependan del presidente de la República, que no dependan de los gobernadores, que la justicia en este país haga justicia, valga la redundancia, a quienes cometan delitos y que en la cárcel estén hoy quienes están cometiendo delitos. Ayer Andrés Manuel, Pablo, te interrumpo tantito. Ayer Ricardo Anaya asegura que hay un pacto. ¿Qué pasó? Un pacto entre Morena y el PRI. Les pregunto a ustedes, ¿hay un pacto entre Morena y el PRI? ¿Existe el primor o por lo menos va a existir para estas elecciones? Llama mucho la atención que en la fracasada campaña de Ricardo Anaya no hay una sola idea que se sostenga ni siquiera una semana. Empezaron con esta idea bastante absurda, por cierto, de que había un pacto entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, y pocos días después sale Diego Fernández de Ceballos, que no sé si tú coincidas con lo que sale a decir, que con tal de que no gane Andrés Manuel López Obrador, lo que debe de hacer Ricardo Anaya es pactar con Enrique Peña Nieto. Y le llamó órate a López Obrador. Así es. Nada más digo, entonces tú empezamos como... con esos descalificativos, ¿no? Muy vulgar, muy majadero el jefe Diego. Tú como representante de Ricardo Anaya avalas estas declaraciones del jefe Diego llamando a que haya una alianza entre Enrique Peña Nieto y Ricardo Anaya. Primero, ¿lo van a encarcelar o va a haber una alianza? Ya no estamos entendiendo nada. Con razón van en tercer lugar. Primero, quiero antes de retomar esta parte, terminar con algo que estabas diciendo en este espacio, mi estimado Pablo, y es que están muy bonitas estas propuestas que traen ustedes, y la gran pregunta es, ¿por qué no las hicieron?
en el sexenio más corrupto en la historia moderna de nuestro país. Y mira que el top 5 está difícil. O sea, pegarle al sexenio más corrupto en la historia de este país era una cosa titánica. Y veo que se pusieron ese objetivo y lo lograron muy bien. Ahora, para retomar lo de Diego Fernández de Ceballos, pero creo que la expresión que usa el jefe Diego sin duda no lo comparto. Creo que siempre nos tenemos que conducir con respeto y con civilidad. Sobre todo si nos dedicamos a hacer política, tenemos que tener la capacidad de extenderle la mano al otro, de siempre poder dialogar y construir en base a nuestras diferencias. Me hubiera encantado ver eso de J.F. Colon en la mañana. No lo hizo así. Pero eso es lo que tenemos que hacer al hacer política hoy en el aeropuerto en la bella ciudad. Ahorita vamos a hablar de eso. Según la información, es que el hijo de Andrés Manuel López Obrador, el hijo mayor, es José Ramón. José Ramón, que le mando un saludo, por cierto. Un saludo a mi amigo José Ramón. Cerdo a Ricardo Anaya. Falso. Es falso. Bueno, ahorita lo platicamos. ¿Tus opiniones, Alfredo López Rojas? Mira, yo creo que vimos ayer un debate donde se dicen muchas verdades. Y estamos en las campañas de los pactos, ¿no? Esta empezó con el pacto con México y Ricardo Anaya pactando con Peña. Ahora parece que la gran acusación de Ricardo Anaya pues es que sus amigos del PRI ya pactaron con López Obrador. López Obrador dice que el PRIAN es el verdadero pacto. Y en fin, la realidad es que en la política sí hay conversación entre los diferentes actores. Y en la búsqueda del poder salen los verdaderos defectos a relucir. Te voy a decir 3 que yo vi, uno de cada candidato ayer. A Ricardo Anaya pues le sale a relucir lo autoritario, ¿no? Okay. Y lo que siempre fue alguien que traicionó a aquel con el que se sentaba en la mesa. Ayer decía Anaya que va a meter al bote, ¿no? Quiere meter al bote a mí, a Peña, tal. Nada más que pues el que mete a la cárcel no es el presidente. Se le olvidó esa parte, ¿no? El presidente no es aquel que inicia los procesos ni el encargado de meter a la cárcel a nadie. Entonces, pues, vemos cómo se conduce a Anaya, cómo se condujo en el PAN, siendo juez y parte. Por otro lado, vemos a López Obrador. Aguántame los otros dos, porque vamos a ir a un pequeño corte, pero me interesa mucho tu opinión. Aguántame los otros dos. 55 13 86 32 44, la pregunta del programa. ¿Quién ganó el debate anoche? El tercer debate presidencial. Vamos a un corte, estamos debatiendo. Yo no. Estaba un poco. Oye, ¿tú qué estás, Roberto? Yo trabajo en el CEN del PAN, en la Secretaría de Vinculación y también ahorita en el equipo de campaña. O sea, estás en la campaña directo con Ricardo. Sí. ¿Y cómo ves a Ricardo? Yo hoy escuché tantas cosas, güey, pero una de las cosas que me decían, estamos en Facebook Live, por cierto, una de las cosas que me decían es que después del golpe mediático, si quieres, hasta el momento, la campaña de Ricardo Anaya se viene abajo. ¿Crees que se viene abajo? Para nada. La realidad es que cuando vemos la voluntad en todo el equipo y la creencia en que hay ciertas transformaciones que tenemos que ver en el régimen, por ejemplo, una fiscalía completamente autónoma, que la justicia no se pueda usar a voluntad del Poder Ejecutivo. ¿Y cómo le hace para conciliar esa idea con que quiere meter a la cárcel a Mid y a Peña? O que quiere hacer fiscal a Mancera. La idea también. O sea, cierta autonomía, pero no tanta, ¿no? Nada de autonomía. La idea es muy simple, que haya una fiscalía. quiere su fiscal carnal, güey. No, para nada. La idea es que haya una fiscalía completamente autónoma y por eso fuimos los primeros en suscribir la petición de la sociedad civil, que es una petición que llevan mucho tiempo pidiendo. Sí. Y es esta petición de queremos una fiscalía autónoma. Se suscribe y firma y dice que sí. Como dictador. Y a la mera hora hace lo que se le da le vale madres, güey. O sea, lo has visto cómo opera. Tú trabajas en el CEN y sé que estás en esa campaña y vas a hablar bien de él. Pero los hechos hablan más que las palabras. Así es. Y Ricardo sí se conduce pues va y se acerca a la sociedad civil y les habla bonito y dice, oye, no va a haber fiscal carnal, yo fiscalía autónoma. Y después le hace la propuesta a Mancera de que sea el fiscal, güey. O sea, me refiero, eres senador y si se puede te hago fiscal. Ahora, Alfredo, una cosa también que me he puesto a pensar mucho, ¿no? Sobre el fiscal independiente. ¿Hay alguien que podrían considerar independiente de cualquiera de los candidatos? O sea, neta, ¿qué significa ser independiente? ¿Independiente es que Peña escogiera a Aristegui de su fiscal? O sea, eso me refiero. Pero yo creo que sí hay gente académicos. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero no sería, por ejemplo, a ver, ¿qué no Raúl Cervantes? Ahora se supone que eres la mejor opción para fiscal y fue un problema porque era un fiscal carnal. Yo no coincido, ni es la pues no versión. Sí, es una.
opinión particular de Jade Cole, no es la versión oficial del partido, ni la mía. Pero lo que voy es, O sea, Jade ¿hay un quiere fiscal a la carnal? de fiscal. No, ¿Hay un fiscal no carnal de alguien? O sea, todo el mundo se conoce. pues gente de la academia, quizá. No se me viene a la cabeza un nombre. Pero más allá de personas, esto es un tema de construcción de instituciones. Sí. Entonces, esto es un tema de si los incentivos de una fiscalía, que yo de verdad espero, porque después del 1 de julio este país continúa y lo tenemos que construir, sobre todo como jóvenes, la voluntad de todos de tener un órgano verdaderamente independiente con sus incentivos alineados a la impartición de justicia. Sí. Entonces lo que hacemos es que ya no es tan importante ¿El qué quién? persona Sino la, la institución. la encabeza, sino la institución que construyes, que la gente pueda hacer servicio profesional de carrera en esa institución. Eso es bien importante. Sí. Pero de repente dices, hay instituciones autónomas que como el TRIFE. Bueno, ¿no? sí tiene que tener credenciales, ¿no? No, naturalmente. Pero tiene que estar mucho más sólido el sistema, lo institucional. sin Totalmente, duda. sí. Buen punto, porque al parecer nadie quiere ahorita. Por ejemplo, César Astudillo, Roberto Duque. Señoras y señores. WhatsApp de confianza. 55 386 3244. La radio es confianza. Ayer se llevó a cabo el último debate, el tercer debate presidencial. Ya no hay manera que podamos ver a los candidatos interactuar entre ellos mismos. Ya no hay otra oportunidad para verlos discutir ideas. Esa fue anoche. Estamos hablando del tercer debate presidencial. Y Alfredo López Rojas, nuestro analista invitado especial desde hace 3 semanas. Bueno, ya estabas invitado desde antes, de otra forma. Pero nos estás hablando de lo que sucedió ayer. Primero, bueno, te faltan 2 candidatos. Te voy a dejar también. Mira, entonces, lo de Anaya ya fue, ¿no? Juez y parte y tal. ¿Crees, nada más para concluir, Anaya, le fue bien en el tercer debate? Yo creo que le fue fatal y sobre todo por un momento muy particular. Él hace una concesión de derrota sin darse cuenta. Cuando dice, sí me acuerdo. ¿sabe? La gente tal vez les crea, tal vez no les crea. Este cuate está en cadena nacional diciendo que ya perdió. O sea, para mí eso fue un momento... Creo que no le salió lo que él quería decir, creo. Yo creo que le salió el inconsciente, no lo tenía tan preparado, porque Anaya se prepara muy bien. Muy bien. Y esa se me hace que no la preparó y que trató de ser más, pues lo que le salió, y le salió algo muy mal. Sí. O sea, a mí me impactó eso en un debate a 15 días de la elección presidencial. Sí, pero bueno, para mí fue muy impactante. Lo voy a parafrasear rápido. Fue algo así como, pues tal vez les crean y tal vez ganen ellos, pero Exacto. si yo gano... Y ya Oye, fue cuando y se lo dijo a mí, no sí, se lo sí. dijo a Andrés Manuel. Sí, extraño. Bueno, ese Es sería extraño. Anaya. ¿Tu opinión? Después, Andrés Manuel. Yo vi a Andrés Manuel. Me preocupa mucho el caso de Andrés Manuel. Porque alguien que compite para ser presidente de México no puede ser tan ignorante en los temas técnicos. O sea, entiendo que tiene que tener especialistas, entiendo que tiene que asesores, equipo, pero se tiene que meter. Y a Andrés Manuel se le vio una ignorancia en muchos temas, de verdad. No tenía ni idea muchas veces de lo que hablaba y no es la primera vez que le pasa en los debates. En el debate anterior también, cuando le hablaron de los opiácidos, haz de cuenta que le hablaron de física cuántica, no tenía ni idea. Y ayer también me parece que vimos un Andrés Manuel, que es un cuate que busca generar empatía por el tema de la corrupción y lo que quieras, pero que no tiene idea de temas técnicos. Entonces, ojalá, si llega a ganar, pues no sea un presidente de buenas intenciones y malas ejecuciones, ¿no? Porque cuando hay ignorancia, es muy peligroso que la ignorancia llegue al poder. José Antonio Meade. José Antonio Meade, mira, me pasa al revés con Andrés Manuel. Es un cuate que conoce muy bien los temas, ¿no? Y se ve que le preguntaban y manejaba los datos muy fácil y muy rápido y tenía muy buenos reflejos. ¿Qué le pasa a Meade? No tiene empatía. No genera una empatía. Y sí habla, es extraño, parece que habla desde el escritorio, incluso hasta cómo se sentaba, y con un saludo a los alebrijes también. Pues sí. Parecía que en el debate ayer estaba en un programa de los alebrijes y los Sol, muy técnico, y no en un debate presidencial. Sentado, con los brazos cruzados, recargado, manoteaba, pero daba datos, pero no generaba empatía con la gente. No le hablaba a la gente de la vida, del día a día, sino de cifras y de números. Es que es muy diferente. Soluciones técnicas. Le preguntaba hace unos minutos a José Antonio Meade, le decía, a ver, es muy diferente
ser un candidato a ser un funcionario. Ya como funcionario tienes que traer los números, no tienes que emocionar a nadie, al final tú eres el funcionario, tú tienes que resolver. Y una de las cosas que dice es que a él le gusta resolver, sea candidato o sea funcionario. ¿Lo viste tú que conectara o crees que le hace falta a Pablo Angulo conectar con la gente? No, mira, Cayo, él es él, así es, sin duda Muy gris. es el que tiene la mayor capacidad técnica, es un ser humano extraordinario, tengo el gusto de conocerlo en este tiempo de campaña, sin duda me atrevo a decir que de todos los candidatos el que tiene mayor altura moral para hablar sobre los temas de este país, sin duda es José Antonio Meade. Le ha tocado decisiones complicadas y ha acertado en lo que más le conviene a México. Te voy a poner un dato, porque más allá de que si emociona o no, si gusta o no, que Andrés Manuel en eso no tuvo idea de lo que se estaba hablando, no sabía, no tiene idea de lo que es la economía. Pero emocionaba, es lo contrario, ¿no? Pero quiero decirte algo, yo creo que no emociona, emocionar no significa que le vaya a ir bien a México, Cayo. Yo creo que hoy los mexicanos, 6 de cada 10 mexicanos que no quieren un país gobernado por Andrés Manuel, en este momento... ¿De dónde sacas tu cifra? Déjame terminar, Alfonso, siempre así son intolerantes. No quiere un país gobernado por Andrés Manuel porque sabe que va a ser una catástrofe económica. No tiene idea de cómo sacar adelante un país. Los mexicanos saben que cuando se hace mal uso de la economía en el gobierno, quienes tienen mayor impacto son las economías familiares. Fíjate, mientras Andrés Manuel, él dice que corrupción es igual generación de pobreza es igual a corrupción. Pues entonces él ha sido el gobernador más corrupto. Durante su mandato en la Ciudad de México generó 370,000 nuevos pobres. José Antonio Meade sacó 2 millones de mexicanos de la pobreza. Cambiando José Antonio Meade, déjame terminar. José Antonio Meade ha generado 2.2 millones de nuevos empleos en este país. Yo creo que hoy lo que necesitamos es generar empleos. Los pobres no los saca José Antonio Meade de la pobreza y los empleos no los genera José Antonio Y cambiaron la metodología de medición. A ver, y a los pobres los saca de la pobreza que ayuda el crecimiento económico. A ver, nada más, aguanta un momento, Roberto. A ver, fue aludido obviamente Andrés Manuel. ¿Qué opinas de esto? Y aprovechando nada más, ¿por qué va a echar para atrás la reforma educativa? Porque el Fondo Monetario Internacional, what the fuck, no, quiso decir Andrés Manuel tiene conocimiento técnico de cosas. Es bien extraño preguntar esto sobre un candidato. Claro que lo tiene. Andrés Manuel no dijo que la va a cancelar porque sea la reforma del Fondo Monetario Internacional. Porque el Fondo Monetario Internacional el planteamiento de fondo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, a ver, permítame, es que todo el paquete de reformas estructurales que se impulsaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron más bien recomendaciones que vienen desde fuera de organismos internacionales, como el Banco Mundial o como el Fondo Monetario Internacional. Pero ahí está mintiendo. En este país hay 48 millones de jóvenes que no lograron estudiar la preparatoria. Y Andrés Manuel propone cancelar la reforma educativa que hoy es el principal instrumento que tenemos para combatir la desigualdad. Por lo mismo, Pablo, ¿qué es lo que está? A ver, ya hablaste tú, no sé si me dejes, si me des permiso de hablar. Que ayer estaba hablando Hugo Chávez. Hablando de la Fondo Monetario Internacional. Hablando de la reforma educativa, justamente lo que Andrés Manuel está planteando es cancelarla para hacer un llamado, una convocatoria nacional a maestros, a estudiantes, a padres de familia, que no fueron escuchados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que no solamente no fueron escuchados, fueron perseguidos, fueron criminalizados, fueron reprimidos. Esta reforma no es una reforma educativa, es una reforma laboral que fue hecha para perseguir y castigar a los maestros. Entonces, Andrés Manuel está planteando que se tiene que echar para atrás para hacer algo nuevo en donde se tome en cuenta a todos los sectores de la sociedad. Roberto, nada más para, y ahorita vas Roberto, nada más para sumar. Dice Andrés Manuel que es humillante que los maestros sean, que les hagan exámenes a los maestros y que sean calificados. ¿Te parece humillante? Al contrario. Andrés Manuel López Obrador ya dijo muy claramente que sí está de acuerdo con la evaluación, pero que la evaluación no tiene que ser con fines de persecución o de criminalización a los maestros. Ahora sí, Roberto, en el tema de la educación, tanto le importa a Andrés Manuel la educación que no fue a 10 por la educación, sí, no fue eso, que ha negado todas las invitaciones de la sociedad civil para dialogar del tema. Está recorriendo el país. Y aquí es donde empieza una... Por eso Anaya está muy blanquito, porque no se asolea. Aquí es donde empieza una cosa muy preocupante. Y en su libro El pueblo soy yo, Enrique Krause le pone de manera maravillosa: cuidado con estas ideas de entregar el poder absoluto a una persona, porque entonces poder absoluto, Andrés Manuel espérame, aspira a ser un dictador y a mí me preocupa muchísimo. ¿Podemos dialogar? Gracias. El problema con Andrés Manuel entonces es que si te crees poseedor de la verdad absoluta y todos los que no están contigo están contra ti,
pues nunca te puedes sentar a dialogar. Y en el tema de la reforma educativa, yo coincido que es preocupante que en lugar de estar pensando cómo le damos para adelante con la reforma, que la reforma ha tenido problemas de implementación urgentes que tenemos que solucionar. No es posible que se gaste 3 veces más en evaluación que en preparación para los maestros. Esos son el tipo de cosas que tenemos que cambiar. Pero la reforma tiene cosas muy positivas. Por ejemplo, no sé si sea su visión de educación para el futuro, que se hereden las plazas, o que se compren las plazas, o que un buen maestro, y saludo a todos los buenos maestros de México, claro, que un buen maestro no pueda aspirar a tener crecimiento profesional sin tener que comprar la siguiente plaza. Entonces, si este es el amiguismo al que se aspira, pues entonces sí, a lo que si se esa está es su aspirando visión, es a tomar en cuenta a los maestros, a sentarnos a escuchar, No, y por eso hay que- escucharlos y a vamos a echar- dialogar. Y lo que Andrés Manuel busca es el voto del sindicato nada más me de mandan la un dato educación, aquí, que son 2 millones de profesores que quiere que voten por él. O sea, es que el tema es electoral más que de política Estamos pública. con los y más de maestros, que- por más que le supuesto, importen con los niños y el policías, con futuro los de México. doctores, estamos A ver, con los quiero trabajadores. aprovechar para que no dos quepa cosas. duda de eso. Poncho, a ver, verificando, nuestro propio verificando me dice que no se cambió la metodología de medición. Eso es falso. La medición de la pobreza es la misma del de 2008 y esa es la fuente del Coneval. Entonces, No, bueno, sí, habrá que pero la cambió No, la INEGI. la cambió el INEGI. El Oh, INEGI. perdóname. Entonces De ya hecho, está claro. El INEGI cambió la medición. Quiero preguntarte sobre estos casos de adjudicaciones directas que mencionó, de hecho, Ricardo Sí, claro. Anaya, el caso de Juan Manuel Riobó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. ¿Es un dato que no se conocía? ¿Es algo nuevo? Y si sí, ¿cuál es la diferencia? Se los voy a preguntar obviamente a los dos. Entre lo que dice Andrés Manuel, quejarse de adjudicaciones directas que han hecho gobiernos del PAN y gobiernos del PRI, a lo que hace el gobierno de Andrés Manuel en la Ciudad de México con este empresario, Juan Manuel Riobó. Sí, claro. El problema de esta adjudicación, y es lo que tenemos que ver la cadena de hechos, es ¿para qué fue esa adjudicación? Esa adjudicación fue para la construcción del segundo piso del periférico, sí, al cual todos recordarán que nos reservaron los datos durante un importante número de años. Falso. Y pues si el que nada debe, nada teme, pues ¿por qué nos escondieron esos datos? También es falso. ¿Están públicos datos, ¿no? Ahora, son no públicos. necesariamente implica corrupción en las ver, nada más, no, solamente los contratos de la construcción del segundo piso son públicos. ¿Son públicos? Son públicos. Pero estuvieron reservados un montón Estuvieron de años. reservados Hoy son muchísimo públicos. tiempo. ¿Cuándo se hicieron públicos? A día de hoy son públicos. ¿Cuántos años se mantuvo? Yo me comprometo a conseguir el link y compartirlo con ustedes antes de que acabe el programa. Bueno, muchas gracias. Lo preocupante de aquí, si seguimos con esa misma cadena de adjudicación, es que este mismo amigo de Andrés Manuel, el señor Riobó, estaba participando para una licitación en el aeropuerto, y entonces pues ahí el aeropuerto es maravilloso. Y después no consigue una licitación, pues en una licitación si no es la mejor opción, puede que no la consigas o no la vas a conseguir. Y entonces sí van a grabar un video donde está el señor Riobó y empezamos a hablar tontería y media sobre el aeropuerto. Y aquí es donde vienen las contradicciones gigantescas de Andrés Manuel. Porque cuando tu amigo estaba participando, no se decía ni pío del aeropuerto, pero ya después sí cargamos contra el aeropuerto. O queremos construir un nuevo aeropuerto, o queremos su idea, esta idea medio tonta que tienen de hacer otras 2 pistas y modificar y medio quedarnos estancados en el programa que tenemos actualmente, pues a lo mejor así ya le podemos adjudicar de manera directa al señor Riobó los nuevos contratos. Y eso mancha algo que llevan mucho tiempo tratando de esconder, que es que ustedes viven en una cuna no tocada por la corrupción, cuando es completamente falso. Y tan es completamente falso que podemos hablar también de lo que hacen en Texcoco. ¿Me dan chance de responder? El caso Barreiro, el caso Riobó. Déjenme responder. Los dos son la misma cosa. Después de un comentario sobre ese caso. Solamente 3 cosas muy sencillas te contesto. Las adjudicaciones directas que se hicieron al ingeniero Riobó fueron conforme a derecho. ¿Por qué se la dieron a él? Porque se hizo un estudio cuando el segundo piso y fue el que se consideró que era el más dotado para realizar dichas construcciones, y hoy podemos ver que el segundo piso ha resistido a los sismos, diversas tormentas, ahí sigue, no como otras construcciones de los gobiernos del PRI y del PAN. Segundo punto, en 2002, que fue cuando se dieron estos contratos, lo leo textual, se podían hacer adjudicaciones directas cuando los contratos no fueran superiores a los montos definidos en el decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal, que en ese caso el máximo era de 700 millones de pesos. La máxima que se le dio a Riobó fue de 160 millones de pesos. Entonces ni siquiera fue nada escandaloso, fue una cifra... Pero eso es mucho dinero. A mí me regalan 160 millones. Bueno, pero fueron para construcción. Pero no se las regalaron. Termino. Tercero,
Estas adjudicaciones directas al ingeniero Robó continuaron durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, hoy parte de la campaña de Ricardo Anaya. Y en lugar de ser por 163 millones de pesos, fueron por 9 millones de pesos. Oh, interesante. Bueno, pero continuaron. Una importante se le dieron diferencia. Adjudicaciones directas en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. ¿Qué es lo más preocupante aquí? Que, por favor, comunícale al señor Andrés Manuel que se ponga de acuerdo con sí mismo, porque en el discurso, entonces sí podemos criticar todas y cada una de las adjudicaciones directas que se dan, al margen de lo que diga la ley. Depende de cómo queden las obras. Oye, estoy de acuerdo contigo, no todas, si las hacen ustedes, no. Depende de cómo queden las obras. Si las hacen ustedes, entonces sí podemos... ¿Tú utilizas el segundo piso del periférico? Sí, podemos no criticarlas. Fíjate que trato de utilizar otros medios de transporte. No lo utilizas. Lo llego a utilizar el segundo piso del Pues habría que preguntarle periférico. a los automovilistas que están escuchando este programa de radio qué piensan sobre la construcción del segundo piso. ¿Y sabes a quién también? Yo creo que más bien hay que preguntar al 80% de las personas que no usan el segundo piso. Exactamente. Y que a los que no usan... los que no usan, necesitan ampliaciones del sistema del metro. A los que no utilizan automóvil privado, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se construyó la primera línea de Metrobús. Andrés Manuel López Obrador no le metió un peso al metro. Se construyó la primera línea de Metrobús, la cual yo utilizo mucho y se lo agradezco. Rebasada y necesita muchas más líneas de metro que las que tiene, porque la gente que se transporta de un lugar a otro no se mueve en transporte privado, en coche privado. Bueno, el punto es que Andrés Manuel gobernó tanto para gente que tiene automóvil privado como para quienes no. A ver, ¿qué creen que suceda? Esta pregunta es para todos. Ya va a terminar el programa, entonces creo que vamos a campechanear un poco. A ver, Alfredo López Rojas, quedan 2 semanas. Mañana es el Mundial, mañana inicia el Mundial. Hay quien dice que esta campaña ya se acabó y que o va a haber una sorpresa enorme el 1 de julio o no va a haber ninguna sorpresa y los resultados van a ser los que todos nos estamos imaginando. ¿Qué vaticinas para los últimos 2 semanas de campaña? Mira, sí veo una diferencia muy grande entre primer lugar y los que están en segundo y tercero. Creo que la pelea en este momento sí se está dando ya por el segundo lugar. Veo que Ricardo va a la baja, ¿no? Como que ayer incluso en el debate se veía, híjole, molesto, sacado de onda. No el Anaya que se prepara a la perfección. Veo a Mid al revés, a la alza. No sé si la gente le perdone a Mid que sea el candidato del PRI, porque esa es una losa bien pesada que cargar y que la ha cargado y que es bien difícil quitársela. Sí. Los negativos que te da el PRI es bien difícil que te los puedas quitar de encima, pero los veo parejos. O sea, creo que ahí puede haber una sorpresa en el segundo lugar, que el segundo lugar actual se desfonde y que el tercer lugar llegue al segundo y a lo mejor se acerque. Pero ya veo muy lejos a López Obrador. Yo tengo una primicia, que es que en algunas encuestas internas que tenemos, José Antonio Meade ya es un claro segundo lugar. ¿Y usted en sus encuestas, José Antonio Meade ya está en segundo lugar? No puedo revelar ¿Cerca o lejos? El dato. Muy lejos de Andrés Manuel López Obrador, pero 2 puntos por encima de Ricardo Anaya. Ok, Pablo Angulo nada más. Bueno, ahí está. Dice Roberto que aquí está el primor. Al jefe Diego. Pablo Angulo, conclusiones, ¿qué nos quedan las últimas 2 semanas? Y lo que vamos en segundo lugar. Se nos viene el nado sincronizado. Es el mejor momento de esta campaña. Vamos a ganar el 1 de julio. Hay muchos mexicanos que están hoy analizando quién es la mejor opción y sin duda la mejor opción es José Antonio Meade. Lo que va a suceder el 1 de julio es que los mexicanos van a ir a votar y que van a votar por quien garantiza que México siga saliendo adelante. Sin duda hay enormes retos, pero no se combaten con ocurrencias. Y el tema de este tercer debate quedó claro 2 cosas. La primera, que Ricardo Anaya no tiene nada que hacer en la contienda, que se dedique mejor ¿Ustedes lo consideran fuera? ¿Ustedes lo tienen en segundo o tercer lugar? No, en tercer lugar y ya defundándose. Hoy los ciudadanos saben que Ricardo Anaya es un agente que no se puede confiar en él, que participa de la corrupción. Y por el otro lado, Andrés Manuel López Obrador, con tantas ocurrencias, con tantas malas ideas, con tantas falta de consistencia entre el país que necesitamos construir entre todos, pues la única opción viable, y todos los mexicanos lo sabemos y vamos a ir a votar, es José Antonio Meade. No va a ser una sorpresa, va a ser un voto pensado de los mexicanos. Las encuestas, la que vale, Cayo, es la del 1 de julio, es la que le estamos apostando. Sí, y yo difiero, el peso del PRI es el peso de la militancia de nuestro partido, es una militancia leal, comprometida, que sabe cómo ganar elecciones, siempre apegado a derecho y a la ley, pero que sabemos tú dices que sacar le suma adelante. Ser candidato Sin duda es la militancia más leal, la más numerosa. Okay. Ayer, después del debate, estuvimos en Yucatán, donde sin duda Mauricio Zahui va a ganar la elección de Yucatán. Y así como en Yucatán, en todo el país hay militantes, sabemos, priistas convencidos. No podemos y ni vamos a permitir que a todos los priistas se nos tache de corruptos. Los priistas no somos corruptos. Hubieron
y no solo en el PRI, en todos los partidos quienes han cometido actos de corrupción y que se castigue y que estén en la cárcel. Pero el PRI no es un partido de corruptos, el PRI es un partido que ha impulsado importantes cambios para México y tenemos al mejor candidato que es José Antonio Meade. Vamos a dar la batalla, estamos en segundo lugar, claro, en sus encuestas, pero el 1 de julio en la encuesta que vale la ciudadana, la de la elección, vamos a ganar esta elección. Tú vas a terminar, Poncho, tranquilo. Roberto Cabral, ¿crees que la campaña de Ricardo Anaya en estas últimas 2 semanas aumente? ¿Crees? Híjole, es difícil, te lo pregunto a ti porque es de la campaña. Sí, claro. ¿Qué crees que sucede estas últimas 2 semanas? Estas últimas 2 semanas vamos a seguir recorriendo todo el país, vamos a seguir hablando con la gente. Estas últimas 2 semanas vamos a seguir dándolo todo en esta campaña por una razón muy sencilla y es una enorme motivación. A mí me da gusto despertarme todos los días en una campaña en la cual me queda claro que se representa el verdadero cambio y oposición al régimen. Porque a mí me da mucho gusto estar en una campaña en la cual nos oponemos a que se use a las instituciones de manera facciosa. Yo aquí a mi amigo que es un priista convencido, el primer consejo que le daría como joven es que no se compre todos los cuentos del PRI. Porque si aspiran a que el PRI sea un partido diferente, pues todo tiene que empezar por... Todo tiene que empezar por... En congruencia no apoyes a un candidato como Ricardo Anaya. Y el uso de las instituciones que han hecho, y este nuevo nado sincronizado que han hecho con Andrés Manuel, obedece a una lógica muy sencilla. Que Andrés Manuel, cuya plataforma se basa en combatir la corrupción, lo quiere hacer perdonando a los corruptos. A ver, para combatir la corrupción, vamos a perdonar a los corruptos y por eso es evidente. Por eso la amnistía y por eso es evidente. También quiero darle un consejo a cada candidato, a José Antonio Meade que se prepare para encabezar la oposición, a Ricardo Anaya que se prepare para su defensa legal. Eso quisieran ustedes. Hago un anuncio muy rápido. El cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador será en el Estadio Azteca. El de José Antonio Meade tengo información de que será en Coahuila. Y el de Ricardo... ¿En Televisa? En el Azteca. Y el de Ricardo Anaya, según todo indica, será en el Reclusorio Oriente. ¿Dónde? ¿Quién dijo? ¿Quién se quejó hace 6 años que en el Estadio Azteca? No. Amigos, hay que irse para poder volver. Esto se llamó La Maldita Hora. Sintonízanos mañana en la misma batihora y en el mismo Vaticanal, con su bajeza bendidísima Cayo de Hacha. Hasta pronto.